Buenas. Para el video de este momento vamos a revisar algunos aspectos básicos de nuestra herramienta Excel. Ya, como primera cosa vamos a mencionar que esto es una planilla de cálculo, ya, la cual nos permite hacer muchas operaciones tanto lógicas como matemáticas, y su objetivo principal en rigor es el poder procesar datos, ¿ya? Por lo cual eso nos permite a nosotros entregar información, generar gráficos, entregar estadísticas, ¿ya? La herramienta Excel se compone principalmente de esta planilla que también se conoce como libro, ¿ya? Y por ser un libro, obviamente, esto tiene hojas, ¿ya? Las cuales ustedes pueden encontrar aquí en la parte inferior. ¿Mm? Adicionalmente, dentro de cada una de las hojas, nosotros tenemos tres elementos muy importantes que tenemos que conocer. El primero es el concepto asociado a lo que es una celda. Que una celda no es ni más ni menos que un rectángulo dentro de la planilla. Esta celda ya tiene un eje de coordenadas con el cual se puede identificar, que vendría siendo en este caso definido por lo que es la columna y la fila, ¿ya? Entonces nosotros tenemos celda, tenemos filas y tenemos columnas. Y el nombre, ¿ya? O la ubicación o la coordenada de esta celda corresponde a, en este caso, el valor de la columna junto al valor de su celda. Y como pueden ver aquí, tenemos, en este caso, la coordenada que corresponde a A1. Si nosotros nos podemos posicionar en otra celda, encontramos que en este caso la posición o la coordenada vendría siendo la letra H y el número 12. Columna, fila. Es algo que tenemos que tener bien en claro, porque muchas de las fórmulas que nosotros vamos a trabajar van a estar, en este caso, escritas en base a dichas coordenadas. Inspeccionando un poco más lo que corresponde respecto de nuestra planilla Excel, ya vamos a tener nuestro panel de opciones, en este caso divididas por inicio, que entrega las herramientas más básicas ya asociadas al trabajo en Excel, donde elementos importantes que siempre vamos a utilizar ya tienen que ver con dar formato a texto y a números, ya alineación. ¿Mm? Aquí tenemos aspectos asociados a algunos formatos de la celda para en este caso diferentes tipos de valores, ¿ya? Aquí en este caso vamos a poder dar ciertas características de formato también a nuestras celdas. ¿Mm? Y aquí también tenemos cosas importantes como funciones asociadas a autosuma. ¿Mm? Y, y algo importante son los filtros, ya los cuales vamos a abordar en algunos videitos más adelante. ¿Ya? Eh, para ir avanzando un poco, nosotros si queremos trabajar en una celda, nosotros podemos trabajar tanto con números, con letras, con símbolos, ¿ya? Y dependiendo del contenido de la celda es lo que podemos hacer con ella, ¿ya? Nosotros para poder, en este caso, editar una celda, lo podemos hacer directo en la misma planilla, nos posicionamos en una celda y podemos escribir algo, o en su defecto podemos seleccionar una celda y en la barra que está acá arriba, que es la barra de edición, nosotros podemos escribir el contenido. Entonces, para poder trabajar en una celda, nosotros podemos trabajarlo directamente en la celda o, en este caso, en su barra de edición. Las celdas tienen formato, ¿ya? Para poder acceder al formato, generalmente lo que nosotros hacemos es posicionarnos en una celda o en un grupo de celdas, las cuales seleccionamos, ya haciendo clic en el botón izquierdo del mouse y arrastrar por la cantidad de celdas que nosotros queramos. ¿Ya? Después de eso, nosotros aplicamos un clic derecho y tenemos diferentes opciones. En este caso, nosotros vamos a ir al formato de celda. El formato de celda a nosotros nos permite, ya, en este caso si nosotros estamos trabajando con valores numéricos, ya,
setear las celdas dependiendo el tipo de valores que nosotros queremos tener como resultado. ¿Ya? En este caso, dependiendo el tipo de resultado que queremos obtener, es el tipo de formato de celda que queremos dar. Por ejemplo, si es un formato de número para trabajar con posiciones decimales, si es que vamos a trabajar con valores en moneda, si queremos trabajar con las celdas en formato de parámetros de contabilidad, si en las celdas vamos a asignar fechas u horas o vamos a trabajar con porcentajes. Y así cada uno de las opciones nos permite, en este caso, establecer un formato de celda en específico. Adicionalmente, nosotros también podemos dar una alineación, en este caso, al texto que se encuentra dentro de una celda. ¿Ya? En este caso podemos alinearnos de manera horizontal con diferentes tipos de sangría y de manera vertical si necesitamos que esté cargado hacia arriba, hacia abajo, si queremos que esté centrado, o que distribuya el texto dentro de la celda. ¿Ya? Adicionalmente podemos tener ajustes de parámetros de texto, ya reducir algún texto que está fuera de los márgenes de la celda y ajustarlo a dicha celda, aplicar sangría, entre otras cosas. También podemos ajustar el tipo de fuente, en este caso el tipo de letra, mejor conocido, y también si queremos que el texto esté remarcado, esté subrayado, esté en este caso en un formato de cursividad, y también el tamaño. Podemos agregar subrayado y cambiar también el color de dicho texto. También podemos establecer ya en este caso los bordes de dichas celdas. Para esto vamos a ejemplificarlo donde nosotros podemos especificar si queremos marcar o remarcar, mejor dicho, ya algún borde de una celda o de un conjunto de celdas. En este caso nosotros podemos ir seteando y se va viendo en el ejemplo cómo se va a ir marcando dicha celda. Ya podemos marcar todas las celdas, no marcar ninguna, solamente marcar el borde inferior y en fin, podemos dar un seteo de los bordes de las celdas dependiendo nuestra necesidad. Y por último vamos a ver el concepto de relleno que tiene que ver con el color tanto interno de nuestras celdas. Podemos seleccionar un color y eso lo podemos aplicar en este caso a una celda o a un conjunto de celdas. Entonces vamos a aplicar en este caso cierto color. Vamos a, en este caso en el borde, vamos a establecer marcar todos los bordes. Y en su defecto vamos a dejar, por ejemplo, esto en... lo vamos a dejar en fecha. Vamos a poner ese seteo y vamos a dar en aceptar. Entonces si se fijan, en este caso cambiamos el color, remarcamos los bordes de cada una de las celdas y la celda quedó en formato de fecha, pero dimos un específico. Entonces para poder ejemplificar esto de mejor forma, vamos a escribir una fecha. Por ejemplo, la fecha de hoy, que es el día 30 de marzo de 2020. Y si se fijan, como nosotros seteamos en este caso la celda en un formato de fecha con un formato en particular, al poner una fecha, en este caso la herramienta Excel automáticamente setea el valor de la fecha en el formato que nosotros seleccionamos. Por ejemplo, aquí podemos dar otro formato en el cual vamos a, por ejemplo, trabajar con porcentaje. Entonces, cada vez que nosotros ingresemos un número, lo va a trabajar en base a porcentajes. Vamos a aceptar y vamos, por ejemplo, a poner el valor 30 y si se fijan automáticamente me pone el valor de porcentaje. Todo lo que nosotros acabamos de ver en el formato de celda también lo podemos trabajar desde este panel. Por ejemplo, vamos a seleccionar todo esto y vamos a trabajar con los bordes. Y si se fijan, acá tenemos todo el panel de bordes.
por ejemplo, vamos a eliminar todos los bordes. Vamos a buscar esto para eliminar los bordes, sin bordes. Y si se fijan, automáticamente borró todos los bordes. ¿Mm? Podemos trabajar también, en este caso escribiendo texto, el cual, si se fijan, acaba de pasar los márgenes normales de una celda. Y podemos hacer lo siguiente. Tenemos la opción de poder combinar un conjunto de celdas. Podemos decir botón derecho y tenemos las opciones. No, lo vamos a hacer de esta forma. Seleccionamos y vamos a recurrir al panel que está aquí arriba y vamos a decir, apretar la opción de combinar y centrar. Y con eso, en este caso, nosotros seleccionamos 3 celdas, ¿ya? Y estas 3 celdas se transforman en una sola. ¿Ya? Los ajustes que nosotros hicimos en este recuadro también los podemos hacer de alguna forma con alguna de las herramientas que tenemos en este panel. Por ejemplo, en este caso vamos a volver a seleccionar todo nuestro recuadro, todas nuestras celdas, y vamos a eliminar el color. Para eso nos acercamos a la opción del barril que responde a relleno, y por ejemplo si ponemos sin relleno, nosotros acabamos de eliminar el color de fondo de las celdas. Por ejemplo, si nosotros quisiésemos que en este caso este formato de fecha lo queremos cambiar a otro tipo de formato, por ejemplo, si seleccionamos acá, podemos poner en formato de moneda o contabilidad para, en este caso, hacer algún ajuste. O para que se evidencie un poco más, podemos poner fecha corta. Y si se fijan, transformamos la fecha larga en fecha corta, que en rigor fue la forma en que nosotros ingresamos la fecha al principio del ejercicio. Por ejemplo, si quisiésemos setear esto y que ya no lo queremos en porcentaje y lo queremos en solamente un número, seleccionamos la opción de número y en este caso no nos elimina el número. Vamos a cambiar este valor, vamos a poner los mismos 30. Ya, vamos a trabajar con este número y por ejemplo lo queremos poner de vuelta en porcentaje. Y nos modifica el comportamiento del número. Vamos a volver a, por ejemplo, formato general, nos mantiene el número. Vamos a ponerlo en fracción. Ya nos modificó, o sea, va a depender en muchos casos lo que nosotros necesitemos hacer, el tipo de formato que vamos a utilizar. En este caso lo vamos a dejar solamente en número. Adicionalmente, nosotros podemos dar cierto alineamiento a la posición de los caracteres que están dentro de una celda. Para eso podemos jugar con estos formatos tanto para trabajar de manera horizontal como trabajar de manera vertical. Son los famosos alineamientos o alineación. Si yo quiero cambiar la posición de un conjunto de caracteres, por ejemplo, si lo quisiese poner en el extremo izquierdo de la celda, lo seleccionamos con en este caso la alineación hacia la izquierda. También podemos alinearlo al centro, cosa de que el valor quede en el centro de la celda. Y si lo queremos en el costado derecho, también lo podemos ajustar hacia el costado derecho. También, si tenemos una celda más grande, podemos también jugar con esta posición de manera vertical. Podemos centrarlo y podemos subirlo a la parte superior de la celda. Y podemos combinar ambos alineamientos, tanto los horizontales como los verticales. Si por ese motivo, por ejemplo, tuviésemos mucho texto dentro de una misma celda, podemos recurrir a la opción de ajustar texto para ajustar el texto dentro de la celda y que no nos aparezca el texto más allá de los límites de cada una de las celdas. También podemos, en este caso, jugar con la posición de las barras para poder visualizar de mejor forma el contenido. ¿Qué más podemos hacer? Por ejemplo, si nosotros quisiésemos insertar algún tipo de objeto, perfectamente nos vamos a la segunda pestaña que está acá arriba, que es la opción de insertar. En este caso,
el insertar nos permite insertar muchas cosas, como por ejemplo tablas dinámicas, ya, las cuales vamos a ver en futuros videos. Ya podemos construir tablas, podemos agregar ilustraciones, como por ejemplo una imagen, una forma. Vamos por ejemplo a recurrir a una forma. Aquí tenemos muchas opciones de formas si queremos agregar un rectángulo, un círculo, un triángulo. Podemos agregar flechas, por ejemplo símbolos de operaciones matemáticas. Podemos seleccionar uno y aquí agregamos un símbolo. Todo esto lo podemos agregar desde la opción insertar. También tenemos el poder ingresar gráficos, ya, que también los vamos a revisar en videos próximos. ¿Qué más tenemos por acá? Aquí nosotros podemos hacer ajustes asociados a la página donde estamos trabajando, en este caso nuestra hoja de cálculo, ¿ya? Donde podemos cambiar la orientación de la página. Esto nos sirve mucho para tareas de impresión. Podemos ajustar el fondo, en este caso podríamos poner imágenes, ¿ya? En fin, podemos hacer ciertos ajustes a las propiedades de nuestra hoja de cálculo. Después tenemos la opción de las fórmulas. Las fórmulas ni más ni menos son las que nos permiten hacer diferentes operaciones dentro de nuestra planilla de cálculo, como por ejemplo sumar, multiplicar, dividir, calcular porcentajes. Tenemos muchos tipos de funciones, tanto matemáticas como lógicas, las cuales nos entregan diferentes resultados dependiendo de lo que estemos haciendo. Estas funciones también las vamos a ver en algunos videitos más adelante. ¿Ya? Para efectos básicos del uso de la herramienta, ¿ya? Es importante tener claro los conceptos mencionados al principio, que es lo que es una celda, que es lo que es, en este caso, una fila, que es lo que es una columna, ¿ya? Entender el concepto asociado a una coordenada, que está reflejada por el valor de la columna más el valor de la fila. Y con eso ya nosotros podemos tener una idea básica del uso de la herramienta Excel. ¿Ya? Dejamos esta cápsula hasta este momento para poder continuar en una próxima oportunidad. Saludos.